Hola, ¿cómo están? Muy pero muy bienvenidas, amigas, amigos. Los acompañamos una vez más acá en Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Las saludo como siempre en este programa, un programa muy especial que vamos a hacer en esta jornada. Está Claudia Zamora, como siempre, ella es profesional del sistema Chile Crece Contigo, nos está acompañando en esta jornada. Claudia, ¿cómo te va? Hola Sebastián, estamos aquí como todos un poco viendo día a día cómo reaccionar con nuestros niños y niñas y cómo protegernos nosotros y protegerlos a ellos. Esta semana ha sido difícil en muchos puntos del país y también los niños mediante los medios de comunicación, mediante lo que estamos todos pendientes también de saber, de informarnos. Muchas veces los niños están expuestos ahí a imágenes o situaciones o en su misma cuadra o en su mismo barrio que no sabemos bien cómo apoyar. Claro, son muchas las dudas, las consultas que muchas veces hacen los niños y que a veces uno no sabe bien cómo poder abordarlas, cómo poder encararlas para que ellos puedan comprender mejor lo que está ocurriendo este estallido social aquí en Chile. Y para eso hoy día en el fondo invitamos a un especialista en esto que nos puede ayudar a aprender y ayudar a bajar un poquito desde el rol de cuidador, desde el rol de los que tenemos niños a cargo, estamos en contacto con niños y niñas para saber cómo proteger a los niños que muchas veces en estas situaciones quedan un poquito más invisibilizados. Es así, está María Pía Santelices, ella es psicóloga clínica, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, es directora del Centro Cuida e investigadora de MIDAD. María Pía, bienvenida, gracias por acompañarnos acá en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Los quiero invitar a que desde ya se conecten con nosotros. Vamos a estar más larguito en esta edición a través del Facebook Live. Vamos a poder recibir todas las dudas, las consultas que tienen que ver. Especifiquémoslas, Claudia, también para que acotemos, porque son muchas las cosas, los temas que se conversan hoy por hoy, pero nosotros queremos enfocarnos en nuestros niños y en el cuidado, sobre todo en la primera infancia, que es el tema donde aprieta la tuerca Creciendo Juntos. Sí, donde Chile Crece Contigo también nosotros tenemos mayor posibilidad de apoyar de manera efectiva a las familias en el tramo entre 0 y 9 años, que es donde precisamente a veces para niños que aún no hablan, para niños que aún no pueden expresar con mucha claridad, a veces no sabemos bien qué abordar y entonces vamos a ser efectivos en ese tramo etario. Exactamente, para que nos concentremos en eso, que es el tema que nos convoca en esta jornada nuestros niños. Se conectan todas las dudas, todas las consultas que tengan, aquí estaremos para responderlas, en particular María Pía, que ya está con nosotros. Partamos por eso que quizás es más general, después por último podemos ir a lo más específico, pero ha sido una abundancia de información para los niños que se ve en la televisión, que se ve en la conversación con sus padres. A mí me ha tocado verlo con mis hijos, que de repente llegan contando unas cosas que uno dice, pero ¿cómo? ¿De dónde sacaste eso? No, me lo contó el vecinito, en fin. Están expuestos a mucha información que de repente hasta para uno es muy fuerte, que es grande, y uno se imagina que para los niños tan chiquititos también es súper complejo. Sí, tocaste el punto clave, que es que si nosotros nos sentimos angustiados y tenemos también síntomas de problemas de sueño, de problemas de concentración, ¿cierto? Y tenemos una ansiedad mayor por todo la información que nos llega, que también nos cuesta comprender y darle un sentido. ¿Cómo será los niños y niñas, los pequeños, que tienen mucho menos herramientas que nosotros? Entonces, lo primero es como esa actitud empática, ¿cierto? De pensar que los niños y niñas que tienen menos herramientas que nosotros para comprender, menos información, menos historia, sin duda que para ellos es muchísimo más complejo que para nosotros, y que todos esos síntomas que nosotros sentimos, probablemente ellos los sienten de una manera amplificada, pero no tienen las herramientas para ni comunicarlo tan directamente, ni poder expresarlo como lo expresaríamos nosotros. Pía, vamos un poquito por tramos etarios a ver si podemos como ayudar en guaguitas chiquititas. Porque incluso, claro, efectivamente, hasta en ese rango que nosotros hacemos acotado entre 0 y 9, ya también hay diferencia entre los distintos tramos. Exacto, en el fondo, en guaguitas chiquititas, entre 0 y 2 años, donde la mayoría no tiene mucho lenguaje, pero muchos de los niños por los medios de comunicación y también porque van por la calle, pasa una lagrimógena, se encuentran un militar o la gente empieza a correr porque siente que viene, por ejemplo, una sirena. Se producen situaciones donde aún por mucho que uno quiera proteger y aislar a los niños, hay muchos niños que han estado expuestos. Para guaguitas de 0 a 2 años, ¿qué es lo que tú recomendarías ahí? ¿Qué es lo que habría que estar observando? Sí, lo más importante es pensar que mientras más pequeño es un niño o niña, es más vulnerable. Y uno tiende a subestimarlo, que se da cuenta. Que no uno tiende a pensar que no captan porque son tan pequeños. Claro. Y es al revés, ellos captan más porque tienen sus sentidos, están mucho más alerta
y lo que más captan es a través del rostro y de la expresión de sus cuidadores principales, de sus figuras de apego, ¿cierto? Las personas que están más cerca. Entonces, por supuesto que si yo transmito una actitud angustiosa y descontrolada y de estar sobrepasada, sin duda que eso va a afectar mucho al bebé y va a tener a lo mejor manifestaciones que son síntomas que a veces uno no se da cuenta que tienen problemas. Lloran más, ¿cierto? Más irritable, no quiere para comer, para dormir, ¿cierto? Y sobre todo un estado de ánimo, de incomodidad. Más inquieto. Claro, irritable, y que dificulta como la rutina diaria. Entonces, es fácil caer en ese círculo como vicioso, de producto de esto, no compensarlo, sino que al revés, como alejarse, o ya está de nuevo haciendo una maña, ¿cierto? Sí, lo que tú dices nos ha tocado mucho como consultas en que efectivamente, como hay muchos jardines que han estado funcionando, pero muchos otros no, muchos colegios no están funcionando, muchos niños estaban en sus casas, hay muchos cuidadores que ya estamos muy exhaustos también, como muy agotados, porque yo creo que nadie ha dormido muy física bien. y psicológicamente. Claro. Un poco saturados también de todas estas imágenes, tanto verlo a través de la pantalla o de estar conviviendo con ella, la gente que pues vive esta incertidumbre en el fondo de estar informándote permanentemente para saber, bueno, si hay toque de queda en mi ciudad o no, a qué hora empieza, etcétera, etcétera. Cómo en ese tramo, en las guaguitas de 0 a 2 que dependen tan fuertemente de este cuidador, pero al mismo tiempo un cuidador que ya está muy agotado, ¿cómo podemos apoyar al que cuida ahí? Cierto. Es que nosotros los adultos a veces perdemos un poco como la claridad y la conciencia de nuestro importante rol. O sea, es muy importante que lo primero que tenemos que hacer es nosotros calmarnos y estar lo más regulado posible para poder transmitirles autorregulación a los bebés. Uh-huh. Y esto tiene mucho de no verbal también, de una actitud, uh-huh, ¿cierto? Uh-huh. Que uno tiene. Ahora, también hay que acompañar con palabras, muy simples, pocas palabras, pero algo hay que verbalizarle al mundo infantil. Estoy. Darle un poquito de mente, digamos, a este niño pequeño que todavía está recién aprendiendo el lenguaje. Uh-huh. Pero pasa en primera medida por lo no verbal. Entonces hay que estar muy consciente que en ese rato que estamos con ellos, uno tiene que tratar de regular sus emociones, y también podemos hablar un poquito de estrategias del adulto como para uno conectarse con aspectos más positivos y más serenos y más regulados que nos permitan. O pedir ayuda. Si de verdad uno ya no está pudiendo pedir ayuda. ¿Cómo, en ese sentido, hemos dicho también nosotros, y te quiero preguntar tu opinión, en estos días es normal que las guaguitas y los niños estén con mayor necesidad de contacto físico, con mayor necesidad de estar muy cerca tuyo, que te siguen para todos lados hasta el baño, en el fondo, que muchos niños que duermen solos en estos días no quieren dormir solos? Es que justamente con el estrés se activan las conductas de apego, uh-huh, que son de búsqueda, de cercanía física, psicológica, afectiva, y eso es un mecanismo protector. Porque eso es saludable para el niño. Claro que ahí hay que acogerlo en el fondo. Por supuesto que sí, porque es una situación excepcional y es el niño se siente amenazado, no sabe por qué, por supuesto, y ese estrés que se activa tiene manifestaciones. Entonces nosotros como adultos tenemos que primero validar, comprender, uh-huh, que eso es como tú decías, incluso cuando no te den ganas, porque en el fondo con una agüita muy irritable, que está muy mañosa, que no quería hacer nada todo el día, etcétera, etcétera. Claro, muchos adultos lo natural es querer como estar más distanciados, dejarlo un rato, y de acuerdo a lo que tú dices, la guaguita necesita precisamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Y ahí tenemos que nosotros transmitir seguridad. Uh-huh. Eso es importante, uno demostrarlo al menos, aunque no esté tan tranquilo o tan como una especie sereno. De protección, sobre todo en 0 a 2 años. Claro. Porque ahí el apego seguro es la clave. Sí, están llegando preguntas ya que van con edad más grande para Por eso, y a seguir ahora con el tramo en el fondo de 3 a 5, que son este grupo de niños que ya habitualmente hablan, pero que al mismo tiempo son muy, muy concretos, entonces que tienden a ver necesariamente cosas que nosotros comprendemos con mayor amplitud. Para los niños significan como algo de repente muy catastrófico. En el fondo, los niños, por ejemplo, con algunas imágenes no necesariamente entienden que son en un lugar lejos de su casa, sino que sienten que puede ser al lado. Otros niños las están viviendo efectivamente al lado. ¿Cómo se ve? ¿Qué tipo de señales hay que estar alerta a los niños de 3 a 5 y cómo apoyarlos? Sí, 3 a 5 es una etapa totalmente distinta de la etapa del niño preescolar. Descubre el mundo de otra manera, mucho más activo, uh-huh, y por supuesto tiene una conciencia mayor de las cosas. Sin embargo, como tú bien dices, tiene una percepción del tiempo y del espacio que no es de un adulto. Entonces uh-huh, a veces uno cuesta imaginar cómo piensa y cómo siente un niño de esa edad. Lo primero es hacer ese esfuerzo de empatía, de tratar de imaginar que ellos no están viendo el mundo como nosotros, sino uh-huh, que, como tú dices, para ellos el tiempo tú le dices mañana y tampoco tienen muy claro que es mañana. Uh-huh. Entonces,
a esta edad lo más importante es ahí la verbalización. Ahí tenemos que explicar. Y para eso tenemos que también buscar las mejores palabras para decirlo, sin caer en ningún extremo, ¿cierto? De negar la realidad, porque eso también sería, por supuesto, impedirle que haga un proceso de elaboración y de lo que está viendo, de lo que está pasando. O sea, no le estamos dando ninguna posibilidad para que comprenda. Tampoco caer en la parte más catastrófica, ¿cierto? Claro. De mostrarle demasiadas imágenes negativas. Aquí hay que buscar como el sentido común, y también cada familia tiene sus mecanismos. Entonces, cada familia tiene que también ser genuina y natural en su manera de enfrentar los problemas. Uno no puede forzar y ser como otra persona, digamos. Nos hemos encontrado también con una discusión interesante en nuestras mismas redes sociales entre familias que sienten que es mejor la burbuja, en el fondo aislar a los niños, y otras familias dicen no, se tiene que dar cuenta, tiene que empezar a conocer. ¿En qué medida uno puede? Porque uno tiende a pensar que aunque cada uno de nosotros está explicando esto de una manera distinta, no necesariamente tu hijo es capaz de entender eso. Entonces algunos dicen sí, que toque la cacerola, otros dicen no. ¿Cuál es la clave ahí? ¿Mirar al niño? Por una parte mirar al niño, pero por otra parte también todos los seres humanos necesitamos darle un sentido a las cosas, y sobre todo los niños pequeños. Y cuando uno no los acompaña en ese darle un sentido, ellos lo inventan. Y pueden inventar las fantasías más catastróficas, ¿cierto? Sí, o raras, y todo eso es legítimo. Entonces, lo primero es darle espacio al mundo interno de los niños y niñas. Escuchar. Escuchar con los oídos, ojos y todo lo no verbal también bien abierto, y también estar preparados para que ellos nos expresen lo que sea, y no poner demasiadas caras, digamos, y que expresen, y después nosotros intervenir, no pararlos, porque a veces dicen algo y uno inmediatamente, no, eso no es así. No tiene nada que ver. El niño lo bloquea y lo impide seguir expresando. Exacto, la idea es que se exprese. Que se exprese. Sacar todo ese jugo de esa todas sus fantasías catastróficas, sus miedos, a través de dibujos. Los gigantes, el dinosaurio, todas esas cosas. Dibujemos tu fantasía, vamos. Y que el niño saque color, y que a lo mejor pueda expresar también rabia, impotencia, todas sus emociones negativas también. Porque eso tiene que salir de alguna manera. Y después nosotros, con un acompañamiento amable, le vamos dando un sentido a esas cosas. Primero validando y entendiendo si tiene miedo, si tiene angustia, si tiene temor que lleguen los, no sé, pues, monstruos o lo que sea. Exacto. Y las señales más frecuentes de ver en este tramo, como en los chiquititos, eran estas cosas más bien de rutinas, como que cambian su rutina. En los niños más grandes son más irritables y pueden tener conductas que le llamamos externalizantes, como de agresiones directas, o internalizantes, que es como todo lo contrario, ¿cierto? De inhibirse, pero ambas reacciones son complejas. O sea, no es que sea menos compleja la internalizante, no, que más como más por el lado de la depresión, ¿cierto? Como un sentimiento de tristeza, desesperanza o pesimismo. Y en el otro tramo, en el de 6 a 9, ya ahí también ubicándonos en esa edad, en ese nivel de desarrollo, ya se puede conversar un poquito más a priori, ¿no? Igual, ideal a través de juego, porque igual siguen siendo primera infancia y siguen siendo niños. A veces uno tiende a ver, no, si ya es grande. No, también le serviría también ver un cuento, ver historia, dibujo, o a través de cualquier fantasía trabajar estos temas. ¿Cierto? Que los niños se identifiquen con personajes, por ejemplo, para que no sea tan en primera persona, que eso genera como más angustia. Claro, ese tema ahí se da. Mira, ya están llegando estas preguntas de nuestros auditores. Muchas gracias a todos los que están conectados, además que son muchísimos. Belén nos dice, en estos días mi hijo ha estado muy ansioso, se frustra por todo. Tiene miedo por los militares, por lo que ha visto, donde están en televisión aparecen que disparan. Ayer me dijo que quería volver al colegio. Me preguntó por qué no podía ir, que eso ha sido también un tema. Ha habido gran cantidad de suspensión de clases. Él tiene 6 años. ¿Cómo puedo explicarle todo lo que pasa o cómo calmarlo? Son altas cosas las que nos dice Belén, todas muy interesantes, justamente que tienen que ver con un niñito de 6. Más escolar. Claro, es que ahí hay que mostrarle que efectivamente estamos en una situación excepcional, transitoria. Hay que también transmitir eso, que esto no es que se quedó para siempre. O sea, tenemos que tender hacia una estabilidad de algún tipo, y sobre todo para los niños el colegio los estructura muchísimo. Entonces es fundamental que los niños tengan alguna rutina, aunque sea un rato ir al colegio. Hay muchos cabros que llevan ya una semana y si no más tiempo sin clase, y eso obviamente que le genera una desestructura, porque tampoco se trata de vacaciones. Tienen que quedarse muchas veces en la casa, los papás tienen que ir sí o sí al trabajo, a veces se quedan en otra casa al cuidado de otras personas, sin mucha libertad, porque también puede dar temor que puedan salir al pasaje, al patio, a alguna parte. Entonces tampoco es que se trata como que están de vacaciones los niños, y ellos mismos se dan cuenta de eso. O sea, no por muy chiquititos que sean, hay una tensión que ellos la decodifican de esa forma, ¿no?
Claro, bueno, en la medida de lo posible hay que lograr cierta rutina Ya. de estabilidad dentro de lo que se pueda. Ujú. Y sí, claro, no están yendo al colegio, pero alguna actividad que sea de tipo escolar, no es que tengan que estudiar necesariamente, pero leer algún cuento, ¿cierto? Tener espacio para hacer algo y que no sientan los niños que su rutina desapareció por completo. Y en sino ese que algo sentido mantener. nos escribían también muchas familias con hijos únicos y como recomendaciones porque los niños vieron desaparecer en el fondo a sus compañeros, entonces ¿en qué medida también puede ser útil, en tu opinión, el rol de activar la comunidad, los vecinos, que se junten los niños del pasaje o los niños del edificio, o los niños, juntar niños para que hagan lo que habitualmente hacen, que es jugar y que es, porque estar todo el tiempo, mayoritariamente también en familias con hijos únicos, en el mundo de los adultos que están viendo noticias, que están viendo, probablemente es difícil de que esa atención baje. Sí, ¿Cómo ahora, lo ves eso tú? que sí, yo veo que sí ha habido esa mirada más colectiva, que las crisis generan temas tan problemáticos como lo estamos viendo, pero también son oportunidades, y también las comunidades, perdón, yo he visto que se han activado también en sus redes. Yo creo que esa es la vía. O sea, la vía es apoyarnos entre todos en la medida de lo posible, y eso se ha ido perdiendo efectivamente. Y Pero que los niños vean ese apoyo claro, también de la comunidad, porque tener los vecinos también, tengo varias gente conocida que me ha comentado justamente, ha sido oportunidad para conocer a mis vecinos, Claro. de juntar los niños, de hacer alguna actividad en común. Entonces, esa sabiduría, digamos, de las personas que se dan cuenta que lo importante que es que los niños estén con otros niños, que hagan actividad y que no pierdan del todo su estructura. Sí, hay un tema, lo complejo cuando se dan esas reuniones, que esto yo siempre aquí con la Claudia nos reímos porque aportamos mucho desde la experiencia también. Es cuando llega el hijo de uno, se acerca a uno y le dice, papá, hay que esconderse. ¿Por qué hay que esconderse? Uno le dice así como medio sorprendido, no, porque vienen a robar del supermercado de allá, que robaron todo, ahora vienen para acá a nuestra casa. Entonces ahí uno dice, chuta, ¿y de dónde sacaste eso? No, me lo contó el X niñito de la casa de Maya. Entonces ahí uno dice también, bueno, la decodificación que ellos hacen de lo que escuchan en la televisión o de a lo mejor lo que conversan los papás, lo que le traspasan los amigos, también es complejo cuando hemos tenido este tipo de situaciones que van más allá de las marchas que han sido en la mayoría pacíficas, sino que tiene que ver con ese otro fenómeno que tiene que ver con el lumpen y tiene que ver con los saqueos que se han dado en distintas partes. O sea, hay una sensación, más allá de que hay una protesta que es legítima, que se está haciendo, hay una sensación de inseguridad por todos estos robos que se han visto, y eso también los niños no logran diferenciarlo, lo ven como un todo nomás. Sin duda. Sí, ahora, todo eso tiene que ver con la información que de todas maneras los niños van a captar. O sea, ya sea por un amiguito, por alguien, por la radio, por la tele, por lo que sea. Y esa violencia hay que darle un sentido. Para eso los adultos tenemos el rol más importante de acompañarlo. Nosotros usamos un concepto que se llama mentalización, que es ponerle mente a las cosas, o sea, acompañar a un niño o niña pequeño con la experiencia que tenemos como adultos y tratar de conectar experiencia y darle un sentido, hacernos preguntas y que los mismos niños se vayan contestando las preguntas. O sea, no decirle a uno, negarlo del todo, no va a pasar nada y no te preocupes, porque también sería como muy simplista, sino que profundizar un poquito en su miedo, decirle, entiendo lo que tú sientes, entiendo que tú puedas tener ese temor, porque seguramente escuchaste o viste o algo, una imagen. ¿Y qué piensas tú? Darle un poquito de espacio y al final que él mismo se dé cuenta, al final, sí, en realidad hay tantas casas, no está todo el mundo con el riesgo de que se van a entrar a sus casas, sí, y estamos juntos nosotros, y al final agregarle que estamos nosotros los adultos para cuidarlos, para protegerlos y que se sientan seguros. Claro, porque además les toca ver, pasan muchos edificios, muchos condominios, muchas villas, me ha tocado verlo, nosotros que hemos estado además con todos nuestros periodistas en las calles durante todo este periodo, nos han contado, claro, está esto de que se ponen en las puertas con los chalecos amarillos, que cuiden, entonces claro, decirle al niño, no, está todo normal, todo tranquilo. No está pasando nada, es Siento muy loco. Siento que mira la puerta y ve que hay 10 que son los papás de sus amiguitos, o de repente los mismos papás de él que están en la puerta con un bate de béisbol, con un palo de hockey, claro, es una señal que el niño dice, bueno, lo que me estoy hablando, claro. Justamente el concepto de trauma es eso, cuando uno tiene las herramientas, también le puede pasar a un adulto, uno no tiene las herramientas para procesar un evento que irrumpe en tu vida y que no esperaba, ¿cierto? Que es doloroso. Cuando uno no le da un sentido, no tiene la herramienta, eso puede generar después un trauma. Pero para que no sea trauma, justamente el camino es darle un sentido, y por eso hablamos de mentalizar la experiencia, para que no se transforme en una experiencia traumática y se puede ser integrada.
porque uno como ser humano tiene esa capacidad de integrar experiencias muy negativas, muy positivas, de todo tipo, pero para eso con un necesita adulto que te haya apoyado en como eso. un coach, digamos, un acompañante que nos da sentido, que nos acompaña y que sobre todo nos protege, que tiene que los niños sentirse contenidos por un adulto que es capaz de cuidarnos. Estamos con María Pía Santelices, ella es psicóloga clínica académica de la Escuela de Psicología de la Católica, entre otras cosas, porque tiene hartos cargos y hartas cosas. Tengo una pregunta de nuestros auditoras en este caso. Margarita nos escribe, muchas gracias. Dice, tengo varios niños, dice, varios hijos, y en estos días han estado mal genio, como rebeldes, dice, un tanto contestadores. Dice, me he tenido que hacer la chistosa para no darle vuelta a la conducta. En estos días solo han visto monitos y en el colegio hasta ahora han sido muy comprensivos, dice. Pasa eso de repente, que los niños están también dentro de esta alteración, se ponen un poquito más contestadores, un poco rebeldes, como lo plantea la misma May Margarita. Sí, de hecho los cambios de ánimo, los trastornos del ánimo, incluso desde el punto de vista más clínico, los trastornos del ánimo de los niños pequeños, incluso la depresión, se manifiesta muchas veces como irritabilidad, como agresión. Entonces, estos son síntomas. Son señales de que algo está pasando ahí, que una conversación muy, como tú dices, uno como adulto intentar estar lo más disponible posible, que requiere que uno también tenga a alguien que te cuida a ti, porque si no, no hay cómo, y dar este espacio para poder conversar con ellos, porque claro, cuando empiezan a salir estas señales, algo están sintiendo ellos, algo están tratando de expresar, y la manera es la irritabilidad. Tengo una pregunta acá de Antonia, que nos dice, tengo 2 hijas de 6 y de 8, yo ya tuve que volver a trabajo a partir del día miércoles, mis hijas quedan aterradas. ¿Cómo les explico que voy a volver? Como que efectivamente hay una sensación de inseguridad también para los niños al momento que tu adulto... O sea, si tú ves que están tirando disparos, que están tirando bombas, o que están agarrándose a combo y todo eso... O incluso sin llegar incluso a eso, que también es muy fuerte, es la incertidumbre, por ejemplo, de a qué hora vas a llegar, porque ninguno de nosotros ha podido decir en estos días... Siempre se sabe que si el papá sale a las 6 de la tarde, la mamá a las 6 de la tarde, bueno, se va a demorar 1 hora 40, 2 horas, dependiendo de dónde viva. Pero hoy uno no puede decir a qué hora voy a llegar. ¿Qué le podríamos recomendar ahí? Sí, es que lo primero es validar las emociones, porque son válidas, o sea, son legítimas. Es normal que tengan susto. Exacto. Entonces, lo primero que no hay que caer es en negar eso. Decir, no tienes que temer nada porque aquí no pasa nada. Eso es lo que no hay que hacer. Entonces, en validar es comprender, no significa que uno esté de acuerdo, sino que simplemente entender la emoción y devolvérselo es como un reflejo, ¿cierto? Reflejarle su emoción. Y de ahí darle una explicación lo más real posible para que se cumpla. Es mucho mejor eso a mentirle o decir algo irreal, que no, voy a llegar a almorzar. Mejor decir, mira, yo voy a hacer todo lo posible, pero explicarle las razones. Puede ser todo lo posible, va a llegar a tal hora, más o menos, no sé, a la hora de 11, por ejemplo. Pero como hay problemas de tránsito, explicarle que no sé qué va a pasar con el metro, con la micro, y es probable que me atrase. Entonces, anticipar un poco los problemas para que los niños no estén con la angustia. Mi mamá me dijo que llegaba a tal hora. Y ya pasó la hora. Claro. Y el rol de la tecnología ahí, porque efectivamente las comunicaciones no han caído, mayoritariamente la gente se ha podido conectar. ¿Es posible también utilizar, en este caso para bien, la tecnología? De esa forma. Sí. No, por supuesto que ayuda muchísimo la conexión, sí. Es que ahora sí, pues es verdad que eso facilita muchísimo la comunicación. Nos comentaba también una auditora más temprano que las videollamadas por el WhatsApp para ella y sus hijos habían sido muy tranquilizadoras para los dos lados, poder verse, sí. Que en el fondo eso, mientras, como nosotros siempre decimos, ya resguardar las pantallas, pero en este momento las pantallas pueden buen uso. Claro. Eso es lo que siempre hablamos acá, que de repente se le puede dar un buen uso. Mira, eso pasa cuando está el acceso y cuando puedes tener el control. Pero hay otras realidades que son quizás un poco más complejas, como la que nos dice Pame, que nos escribe. Dice, el tema para los niños no es ver las marchas pacíficas. Ellos ahí pueden hasta participar, nos dice, de buena manera. Y es así. En muchas han visto muchos niños ahí acompañados de los papás. Yo creo, y lo que me toca vivir, es despertar a medianoche por los disparos de armas de fuego frente a la ventana. Es decir, estar adentro, inmerso. Es difícil mantener la tranquilidad. Lo que nos dice Pame es súper fuerte, porque eso ha pasado en las noches. O sea, estar ahí, que tú ves que se arma la protesta, la discusión, que termina en el lanzamiento de bomba lacrimógena o con disparos que están ahí a 1 metro o 2 metros de tu casa, es distinto a verlo por la televisión. Y ahí donde para los papás cuesta controlarse, para los niños muchísimo más complejo. Claro, ahora cuando está pasando algo tan grave en el momento, por supuesto que el adulto hace lo que puede dentro de porque está en un momento de crisis y de un miedo que es real. Ahora, siempre hay un espacio después.
¿cierto? Al otro día en la mañana, conversar lo que pasó en la noche. Si es que en ese momento no se puede, porque efectivamente si yo tengo que proteger a mi hijo, a mi hija, debajo, no sé, esconderme porque siento que puede haber una bala, evidentemente que en ese momento yo no voy a mentalizar, en ese momento voy a actuar, ¿verdad? Sin embargo, después siempre hay un momento que uno puede, después que pasó, darle un espacio para hablar de lo que pasó. Porque lo peor que puede ser es que pasó algo así, por ejemplo, que tuve que, no sé, proteger a mi hijo, mi hija en la noche y después hacer como que aquí no ha pasado nada. Entonces al otro día hay que sentarse a conversar y entiendo que tuviste miedo, yo también tuve miedo. Y en eso también los adultos tenemos que ser auténticos, pero claro, lo más regulado posible, que no nos vean desbordados, ¿cierto? Ojalá, en la medida de lo posible, que nos vean regulados, porque uno hay que tener claro que los niños lo que más aprenden es por modelaje, ¿cierto? Nos ven a nosotros. Entonces si yo resuelvo los conflictos con descontrol, gritando, entonces también no me puedo sorprender que mi hijo haga lo mismo. Entonces, si yo trato de regular y también le puedo transmitir, mire, yo también tengo harto miedo, pero ¿qué hago? Trato de pensar que esto... Estamos todos juntos, estamos unidos, que estamos en familia, que, no sé, dar algún mensaje que también sea real y positivo para que los niños se sientan seguros y tranquilos. Es así, es un súper tema este que estamos conversando en este capítulo de Creciendo Juntos. Tiene mucho que ver con la actualidad, con todo lo que está pasando en el país. Vamos a hacer una breve pausa, un corte muy, muy breve y ya nos reconectamos para seguir hablando con ustedes. Pueden hacernos todas las consultas a través del Facebook Live. Somos Creciendo Juntos, estamos en Cooperativa. Ya estamos de regreso acá en Creciendo Juntos, una producción del Subsistema Chile Crece Contigo, pertenece al Ministerio de Desarrollo Social, forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. El tema de la protección social que ha sido clave en estas manifestaciones de estos últimos días. Estamos hablando y conversando sobre el apoyo a los niños y a las niñas en estas situaciones, cómo abordarlo, sobre todo en donde pone el foco el de Chile Crece Contigo, que es entre los 0 y los 9 años. Los invitamos a participar. Ya tuvimos un primer bloque en el cual tuvimos harta participación, harta visibilidad de parte de ustedes. Nos están viendo y eso nos gusta muchísimo, poder hacer comunidad en torno a nuestro programa. Pueden contarnos su testimonio, cómo lo han vivido, cómo lo han hecho con sus niños. Si tienen dudas también, tratar de poder responderlas, porque está con nosotros María Pía Santelices, que es psicóloga clínica, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, directora del Centro Cuida e investigadora de MIDAP, que nos va a poder ayudar y responder algunas cosas. Está Claudia Zamora también, como siempre, con nosotros, que es profesional del sistema Chile Crece Contigo. Tenemos ya muchísimas preguntas que se nos han ido acumulando, Claudia. Sí, comentábamos en el primer bloque algunas recomendaciones generales para niños de 0 a 2 años, de 3 a 5, de 6 a 9, pero en todas también tú recalcabas la importancia de los adultos, de que los adultos podamos transmitirles, aún en este contexto, calma, seguridad emocional, esta cosa como de disponibilidad a escuchar y a mirar lo que están preguntando sin escandalizarse y poder... Y yo pensaba mientras te escuchaba que eso requiere mucho de uno. Y yo no sé si o sea, a nivel personal, general, si estamos en esas condiciones y qué necesitamos los adultos. La mayoría del país probablemente ha dormido muy mal, estamos con esta incertidumbre como cotidiana, logística, de, bueno, va a haber movilización, va a haber metro, por dónde van a pasar las marchas, se me acabó la leche, claro. Tengo que ir a encontrar la fruta, hay ciertas cosas como que para los adultos también han sido muy exigentes. Y entonces yo pensaba en cómo uno en estas condiciones, que tampoco las podemos negar porque nos están pasando, uno anda más angustiado, más nervioso, más sensible, hay muchos también que se reactiva una memoria emocional, particularmente la gente sobre 40 años o hay una memoria también como que va un poco en la piel, que uno en el fondo no es tan racional, sino que como que se activan cosas, como en este tipo de adultos que somos los que somos, digamos, y que tenemos niños a cargo, ¿qué funciona para poder llevarnos a este estado que necesitamos de disponibilidad, de calma y de seguridad para apoyar a nuestros niños? Sí, bueno, es clave. Uno tiene que partir primero por una actitud individual, personal, como hablábamos antes, de mostrarse lo más regulado posible, y eso
No es algo fácil, Ujú. sobre todo porque quisiera hacer un paréntesis con el tema salud mental en Chile, Ajá. porque sabemos que las tasas son altísimas. Claro, de problemas tampoco de nos salud pilló mental. muy bien parados Claro. para empezar, Y digamos. no solo en la adultez, también en la infancia, en la primera infancia. Ujú. Tenemos cifras alarmantes. Hay estudios que muestran que de 24 países, Chile aparecemos con las más altas tasas de problemas psicopatológicos en primera infancia, por ejemplo. Entonces, hay temas preocupantes que también tienen que ver con la capacidad de regular la experiencia y las emociones y que fácilmente nos podemos desbordar, ya sea hacia afuera, ¿cierto? Como con agresión, o hacia adentro como más depresión. Perdón, un paréntesis con ese dato que estás dando que es súper relevante, porque Sí. también otra vez los niños quedan adentro del cajón invisibilizados, Invisibles, porque sí. se habla mucho de la salud mental de los adultos, Sí. que también está con problemas y muy grave, pero los niños quedan fuera. Total. Y ese dato que tú nos entregas es No, contundente. Es que es muy grave porque incluso se plantea, por ejemplo, a nivel mundial, no sé, el 5% de los niños pueden padecer depresión, pero acá tenemos cifras 12, 15, 16%. Altísimas, que son problemas internalizantes, como hablábamos recién. O también en lo externalizante, en el mundo, no sé, 15%, y acá en Chile 25%. O sea, realmente estamos Antes de toda esta crisis, Exacto, entonces nos estábamos pilló mal en un- parados. Que Exacto. que Y ahí, para donde, eso... ahí es donde uno también comprende que todas estas ollas a presión terminen explotando en algún minuto, saliendo, Ahora, la saliendo salud el mental- vapor, claro. La salud mental infantil está muy relacionada con la salud mental del adulto, pero sin duda. Va conectado. Imagínense lo que pasa, claro, niños y niñas criados en un ambiente con padres con trastornos. Por supuesto que eso genera toda una relación y un vínculo que también se altera. Entonces, claro, pensando Pero en aún eso así que tú estamos decías, en ¿quiénes esta somos? situación, Exacto, ahora, claro, no es toda la somos los que población. somos. Hay un porcentaje, vamos, 20, 25%. Ujú. Ahora, pensando que es distinto un mensaje que yo podría entregarle a las personas que tienen problemas de salud mental importante, es muy distinto a las personas que no lo tienen. Yo diría que más bien, o sea, en general, ¿qué se recomienda? Se recomienda una actitud de una atención plena con los niños en el momento que estamos con ellos. Porque cuando uno está en un vínculo con un niño o niña que son pequeños, lo que se requiere es nuestra atención y estar focalizado en sus necesidades. Ser lo más sensible que podamos, porque es un momento muy frágil. ¿Cómo hago eso en el fondo si estamos en esto que yo te comentaba antes, con esta incertidumbre, con la necesidad de estar chequeando el teléfono para ver si el resto de la familia está bien, con la necesidad de este tema, no sé, pues, de ir a buscar la leche, de saber si abrió el negocio el vecino? Claro, que esas necesidades son mis necesidades de adulta. Claro. Entonces la manera de sintonizarnos es observar y tratar de ser lo más empático posible y sensibilizarnos con las necesidades de los niños y niñas, no las nuestras. Uno puede decir, mis necesidades son todas estas, tengo una lista enorme. Ya, ¿y cuáles serán las de mi hijo o mi hija? Entonces, Al ese menos cambio. algunos momentos del día, pues yo imagino también que es Claro, muy difícil el momento del estar vínculo. todo el tiempo. Esa relación significativa que no es todo el día, sin duda. Si yo estoy cocinando, si estoy haciendo algo y estamos juntos, eso es distinto. Pero si estamos juntos en un rato, que eso, obviamente uno espera que eso ocurra, una relación de calidad, en ese momento yo tengo que tratar de dejar un poquito entre paréntesis todo y conectarme con el aquí y el ahora, el presente, y estar lo más centrado posible en las necesidades de los niños pequeños y no en las mías. Entonces, ¿por qué? Porque mientras más conciencia yo tenga de que todo lo que yo diga, lo que haga, mi actitud, mi expresión no verbal, mis palabras, ¿cierto?, van a tener un impacto en ellos. Entonces, si tengo más conciencia, voy a hacer un esfuerzo. Entonces, si te entiendo bien, sería a lo menos dejar algunos momentos del día en que yo haga una pausa en todas mis preocupaciones y urgencias, porque hay para muchas familias son realmente urgencias, pero dedicar un ratito al momento de acostarse o al momento de levantarse o al momento que sea más factible Ojalá para cada juego. familia. Ojalá en el juego. Siempre porque- jugando. Sí, ojalá en el juego, porque el juego es la herramienta más importante para los niños Más de 0 a 9 fácil, más años. natural. Natural. también. Es, además, lo más... O sea, para un niño no hay nada más serio que el juego, ¿cierto? Por Sí. eso tienen reglas y todo. Obvio, tienen reglas y estructuras, son súper no estructurados. puede, Sí. claro. Entonces, el juego es lo mejor. Entonces, ahora la recomendación sería, ojalá 1 hora al día, jugar. Ujú. Jugar y Que ojalá... sea una hora de calidad, además. una hora, Dedicársela claro, bien. de calidad Sí. y tratar de dejar un poquito, paréntesis, y un espacio para entenderlo. Y si ese juego tiene algo de elaboración de todo lo que los niños están viviendo, mucho mejor. Ujú. Y ojalá con un final feliz, digamos, con una resolución positiva en ya sea el dibujo, la historia,
siempre buscando una mirada más optimista. Porque Sin cosas ideales, pero sí algún... Sí, exacto. Claro. Se muestra la manifestación, pero también se muestran los bomberos. Y se muestra la solidaridad, por ejemplo, la esperanza. Mira, nos escribe Mariposita de Colores, así se llama. Nos dice esta pregunta quizás para Claudia, para que nos pueda ayudar a orientar un poquito más. Dice, soy psicóloga de un colegio vulnerable, no tengo dónde derivar a los niños porque hay lista de espera que dura meses, dice. Y eso es un hecho y una realidad que se constata en muchos lugares, Claudia. Sí, la información oficial del Ministerio de Salud es que están funcionando los centros de salud, pero como dice Pía, ya antes de esto teníamos dificultades en el acceso, a veces con estos tiempos de espera para salud mental infantil. Ahí depende de la comuna, y le sugerimos a la auditora que nos envíe los datos de sus niños en la comuna en que están, por interno, porque ahí podemos gestionar con los equipos locales algunos accesos preferentes. Claro, pensando en que son varios los que ella plantea. Y porque hay comunas donde tenemos un programa de refuerzo de Chile Crece Contigo que se llama Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil, pero lamentablemente todavía no estamos en todas las comunas de Chile, entonces ahí pedirle que nos envíe los datos por interno. Es muy importante la comuna, la edad de los niños y el contacto donde la podemos contactar a ella para poder orientar de mejor manera. Eso es importante, sí. Dale. Sí, que también hay muchos signos y síntomas que podemos ver ahora y que no es necesario correr, ¿cierto?, ahora a una atención inmediata, porque hay muchos de estos síntomas que son normales, esperables, irritabilidad, lo que veíamos, problemas de sueño o de las rutinas diarias, entonces siempre hay que esperar un tiempo. Ya no, tampoco. O sea, ¿y cuánto tiempo? Porque a veces se habla de 2 semanas, hasta 3 semanas. En el fondo, si el niño está un poco más irritable, si está quiere dormir conmigo, si está con... ¿Cuál es el tiempo habitual como que uno debiera esperar, suponiendo que esto no vuelva a escalar de nuevo? Suponiendo que estas conductas regresivas puedan sostenerse en el tiempo, dejarla un rato, pero después ya tratar de volver un poco a ¿cuándo habría que consultar? Mira, a que duerma en su cama. Exacto. Mira, es que es difícil decir un tiempo un exacto, plazo, pero al menos... Nunca es calendario ni reloj. No, pero un referencial un mes más o menos, porque los niños, así todos estos síntomas, o sea, hay que pensar que una situación de excepción también es normal, ¿cierto? Ciertas cosas que en otro momento no serían normales. Ahora sí es normal tener miedo, ¿cierto? Tener problemas para dormir o sentirse inseguro. Entonces, claro, no hay que transformar en un síntoma de un trastorno psicológico una reacción que es esperable y normal. Sí. Pregunta de Vanessa, dice, si hay jardín mediodía por la crisis, ¿es recomendable llevar a los niños o mejor dejarlos en la casa si podemos hacernos cargo de ellos y poder cuidarlos? Bueno, yo diría que lo más pronto posible volver a una rutina, eso es muy saludable para los niños y niñas porque necesitan estructura, necesitan volver a confiar en que hay un orden en su vida cotidiana, así que de todos modos siempre es favorable volver lo más pronto posible a y quizás con una adaptación un poquito más cuidada, porque sí, sin duda. En el fondo si uno lo va a dejar y que el niño también está como medio dudoso de querer entrar, darse un ratito para poder dejarlo en el fondo también que quede tranquilo, ¿no? Exactamente, con esa flexibilidad. O sea, si hay jardín o clase en los primeros cursos y está la posibilidad de hacerlo, que vayan, exacto. Que vayan. Si lo van a poder ir a buscar a tiempo, si van a poder estar ahí atentos, les va a servir también para esta señal de normalidad, de hábito, de estructura. Ahora, esperando que dar, en ese espacio, ya sea jardín o colegio, también se acojan estos temas. O sea, no como que ahí no pasaba nada, sino que también que haya un espacio de tratar de darle sentido a la experiencia, escucharlo y que se puedan expresar. Y hay que comentar que hemos tenido muchos contactos también de equipos Junji, de equipos también de Integra, de equipos de Junaep, de distintos programas que trabajan en colegios que han estado capacitándose en emergencias, en otro tipo de emergencias, quizás no en esta emergencia más social, pero que sí ellos están también la mayoría nos ha escrito para contarnos que están intentando hacer dinámicas, hacer espacios de juego más protegidos para los niños, incorporar a los adultos, porque a veces los adultos no tienen otro espacio para conversar que no sean esos mismos apoderados, esos mismos espacios del jardín. Y ahí yo te quería preguntar algo que nos quedó dando bote, que tú decías, bueno, algunas recomendaciones generales para los adultos que no tienen problemas de salud mental es que se pongan por un momento al día, por unos momentos al día a disposición de los niños como un esfuerzo personal. ¿Qué pasa en los adultos o cuáles son las señales de alerta en los adultos que nos indican que tenemos que pedir ayuda?
que no somos suficientes quizás nosotros y que no vamos a poder contener de buena manera a nuestros niños porque nosotros lo estamos pasando muy mal y porque se nos está yendo un poco la angustia, la ansiedad, el temor, la pena, se nos está yendo un poco fuera de control. Sí, bueno, ahí hay que pensar que los adultos, nunca debería haber un adulto con la responsabilidad única de cuidar a un niño pequeño, ¿cierto? Para eso deberíamos tener esta crianza más grupal. Entonces, también los adultos tenemos todo el derecho de en un momento sentirnos sobrepasados y poder delegar o pedir ayuda a otros. Entonces, no sentir que uno siempre tiene que tener el control y siempre tiene que estar de manera como... Pero al mismo tiempo tenemos 1 millón de mujeres en Chile, por ejemplo, que cría sola, más familias monoparentales, en el fondo... Siempre tenemos harta red, tenemos Claro. mucha abuela, mucha tía. Buscar ahí los recursos de apoyo Exacto. y qué señales en el adulto serían claves de que, bueno, en realidad tengo que pedir ayuda un poco, de manera un poco más activa. Bueno, es que depende del problema, digamos, pero cuando uno siente que los síntomas que tiene, claro, no los puede regular, que son expresiones que, claro, se descontrolan. Si te ahí sientes es un muy momento irritable, si demasiado, sientes que no claro, estás porque pudiendo cuidar, y uno se da sí. cuenta que ya no tiene las herramientas como para volver al estado inicial de calma, digamos, o el estado normal que uno normalmente tiene. Claro, cuando siente que cualquiera de esos síntomas se le está yendo un poquito de las manos y que ya no lo puede manejar, sí, habría que consultar. Ahora, que es lo más típico también, un poco como los niños, o sea, tener problemas para dormir, pero importante, ¿cierto? Que se repite, Mucho Claro. apetito, poco de apetito. ánimo, de Es todos ese los, tema, los sí. ciclos. Oye, pasamos de soslayo en el primer bloque por el tema. Ahí tuvimos una pasadita nada más por el asunto, pero el tema de la tele. El tema de la televisión. No todo el mundo tiene acceso de repente a tener televisión pagada como para poder tener un canal de monito animado que esté 24 horas, que a lo mejor pueden ayudarnos en este minuto. Siempre nosotros hemos dicho que somos un poco enemigos de estos niñeros virtuales que terminan siendo las pantallas, pero como decía la Claudia más temprano en el programa, a lo mejor en este momento nos pueden ayudar un poco. ¿Cómo podría ser esa solución? La televisión está presente en la casa y está prendida y termina siendo un sinfín de violencia, de saqueo, de marcha, por decisiones de la tele, en fin. Uno podría pensar que podría mostrar otro punto de vista, pero bueno, eso es así y eso lo otro lo podemos discutir en otro minuto. Pero pensando en los niños que va a estar ahí con acceso con el televisor, o que a lo mejor el papá va a estar muy interesado en ver las noticias y poder estar conectado. ¿Qué hacemos con eso cuando te das cuenta que se transforma en horas y horas y horas en las cuales están mostrando incidentes, están mostrando violencia, están mostrando saqueo y los niños están frente a esa pantalla? O sea, a mí ese tema me parece muy grave, porque ya la televisión es dañina en el espacio cotidiano muchas horas al día, o sea, se recomienda máximo 1 hora al día. Eso para cualquier Siempre, contexto, claro, sin ninguna crisis. Imagínense en una crisis y con estímulos solo violentos. O sea, claramente, bueno, yo estaría por decirle a los papás y a los adultos en general que tratemos de, al mínimo, la televisión delante de los niños y niñas. Sobre todo 0 a 9 años. Porque por supuesto que es imposible que uno, bueno, tendría que estar al lado explicándole todo el rato, pero tampoco va a poder. Así hay y aún cosas así, son que muy no debieran ver, inexplicables, claro. que no debieran nunca ver. Y sobre todo cosas que van por las redes sociales, porque es peor, incluso más violento que lo que aparece a veces en la televisión. Claro, no tienen mostrarle- filtro, claro. No, terrible. Entonces, bueno, yo diría que tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Tenemos Lo que una más se pregu- pueda. Tenemos una pregunta aquí también de Mariel, que me dice, yo soy extranjera y mis hijos no entienden. Yo les prometí que cuando veníamos a Chile, veníamos a un país en calma, y no sé muy bien cómo explicarles esto ahora. Yo, efectivamente, las familias migrantes, probablemente además hay muchos códigos locales que en situaciones de crisis son crisis para todos, pero si es que uno está en un país ajeno, con menos redes de apoyo, con menos códigos también de qué saber, de cuáles son de partida los uniformes de la gente que está en Claro. la calle, o cómo apoyar en particular, qué habría que hacer con esos niños, con esas niñas y con esos cuidadores. Sí, bueno, y es doble problema, porque el estrés que se llama por aculturación, como ya hay un estrés propio de la Por experiencia estar del los otro lado, migrantes, y ajeno a también- tu país. Y se ha Ujú. estudiado mucho que la primera infancia se podría decir que son los más afectados Claro. Ujú. en la inmigración, porque claro, los cambian y muchas veces pierden no solamente sus familiares, abuelos, contexto, raíces, un idioma muchas veces, culturas distintas. Entonces ya están viviendo toda esa situación compleja que requiere una cantidad enorme de recursos que tienen que ellos desplegar y que bueno,
La mayoría sí los tiene porque son personas muy resilientes. Pero por supuesto que esto se suma, entonces, o se multiplica, se podría decir, y requeriría una atención especializada, que es distinta y que tendría que ser mucho más empática, considerando que es doble estrés. Y quizás también hay el llamado a la comunidad, en el fondo, de también cómo acompañamos a esas familias que están en nuestras cercanías, en nuestro entorno, de lo básico, los códigos locales, como el tema, no sé, de la organización de los almacenes. Y algo tan simple como ofrecer ayuda, ofrecer... Que los niños puedan jugar juntos. Ofrecer y empatizar, pensar que estas personas, a pesar de todo lo difícil que están viviendo, claro, y buscando un mundo mejor para sus hijos, generalmente que es así la motivación de la persona migrante, claro, ponerse en el lugar de ellos que están viviendo una situación doblemente compleja. Y si nosotros podemos ayudarlo, mejor. Esta es para la Claudia, que es algo que hacemos habitualmente en el programa, desde las prestaciones, desde los trabajos, desde los videos, desde las ideas que se plantean del Chile Crece Contigo. Sabemos que Chile Crece Contigo a lo mejor no está enfocado justamente en situaciones críticas como la que hemos vivido estos últimos días, pero hay material y hay distintos elementos de apoyo que también pueden ser muy útiles, ¿no? Sí, estamos difundiendo recursos de apoyo tanto desde Chile Crece como algunas cartillas y algunas cosas que están como preparadas y focalizadas como para los grupos más pequeñitos, y también de la academia, de otras fundaciones que han hecho material también y nos han donado como la difusión para poder llegar a más gente, como la misma Universidad Católica, que tiene una guía que posteamos ayer para monitores, para equipos que están en terreno, que en el fondo las familias se les acercan y no necesariamente saben qué hacer. Otros materiales que vamos a estar permanentemente posteando en recomendaciones, entendiendo y ahí nos hacemos cargo nosotros, que no hay una receta única, que probablemente nosotros tres tenemos explicaciones muy distintas y muy diversas de lo que está pasando y lo que va a pasar, y lo mismo, cada familia tiene una comprensión muy distinta a lo que le quiere decir a su hijo. Lo único que nosotros sí sabemos y sí llamamos a las familias a que miren a los niños, porque efectivamente en estos procesos los niños se nos tienden a quedar un poco de lado, a veces porque sentimos que no se dan cuenta, a veces porque pensamos que sus necesidades son parecidas a las nuestras, entonces hagamos todos más o menos lo mismo, etcétera. Y en eso se nos van pasando estas señales y vamos a estar difundiendo de las maneras más didácticas posible, infografías, el mismo video de este programa, otros videos de apoyo. Claves, cuáles señales son normales, con cuáles señales no es necesario consultar, sino estar muy cerca a tu hijo, acompañarlo, contenerlo, etcétera. Y también cuando efectivamente pase el tiempo y esto no cede y habrá que preocuparse, si nuestros equipos de salud en todos los territorios están disponibles para acompañar a esas familias. Comentar también que el Salud Responde es muy útil, siempre lo damos, 24 horas al día, que no tenemos nada parecido. 24 horas al día, profesionales de salud, médicos, enfermeras, matronas y psicólogos, también psicólogos que están entrenados en apoyar emergencias, para apoyar si en el fondo uno siente que esto se nos está desbordando, o son las 11 de la noche, las 1 de la mañana y no sabemos qué hacer. Salud Responde, 600-360-7777. Foro Infancia también, que es un dispositivo gratuito a todo el país, 800-200-818, que también están haciendo un acompañamiento a las familias, particularmente con niños y niñas más pequeñitos. Y también en los canales de Chile Crece hemos recibido muchísimas consultas, comentarios, testimonios, y estamos respondiendo, y hay un equipo ahí detrás que está intentando que todas las consultas tengan una respuesta lo más rápida posible por el sitio web www.crececontigo.cl o por nuestras mismas redes sociales. Claro, hay un equipo trabajando, hay mucha gente trabajando, las consultas son muchísimas, a veces el tiempo supera la cantidad de preguntas con las que se pueden responder, pero la idea es poder responderlas todas. Y ahí está el equipo de Chile Crece Contigo trabajando en ello. Eso es muy importante que lo tengan claro, también como canales alternativos también para que puedan hacer todas las dudas y consultas. ¿Les parece que consolidemos la información ya en la recta final del programa, los temas que hemos conversado, la importancia de poder abordar esto pensando en que a los más chiquititos, que uno los subestima muchas veces, de que no entienden nada, bueno, a lo mejor efectivamente no entienden el fondo de la protesta, pero sí sienten que es una situación compleja, que es una situación distinta y que genera ansiedades, y eso ocurre desde los 0 hasta los 9 años, como estábamos conversando, Pía. Sí, y también quería agregar que las guías que hemos ido desarrollamos 2 guías, una más para monitores de la Escuela de Psicología y la otra con el Centro Cuida,
que estamos recién partiendo con nuestro centro, con la Fundación para la Confianza. Desarrollamos una cartilla muy simple de 14 sugerencias como para padres y educadores, que también se lo mandaba a Claudia por si les puede ser de utilidad, porque son cosas súper concretas. Y claro, como complementando, estamos tratando de desarrollar también más material, porque pensamos que en estos momentos, claro, no estamos preparados. Entonces, estamos todos los psicólogos, al menos en la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, muy activados, ¿cierto? Tratando de hacer algún aporte y, bueno, es como en todos los programas, este llamado también a la comunidad crianza, porque acá las respuestas no las tenemos ni los especialistas, ni ninguna institución tiene respuestas para todo esto. Entonces, comunidad crianza también, apoyarnos entre nosotros y dar un espacio para que nuestros niños a lo menos tengan ahí como ver la comunidad que se activa. Eso también alivia mucho a la ansiedad. Esta pregunta dentro del contexto de la marcha pacífica, porque de eso creo yo que es donde podemos también poner el foco y donde, pensando que estamos hablando de niños, ¿es recomendable llevarlo? Porque eso también muchas veces las dudas que se plantean, vamos a la marcha, participemos, llevemos a los niños, y a lo mejor uno dice, un papá o una mamá dice, no, mejor dejémoslo acá, le puede perjudicar. Pensando, obviamente, que una marcha violenta para un niño no tiene... Para nadie, para un adulto tampoco. Pero pensando en el foco de los niños, obviamente que no. Pero en el contexto de algo pacífico, ir a la esquina, agarrar la olla, empezar a pegarle el cacerolazo, sabiendo que vas a estar además en un contexto tranquilo, dentro de un ambiente de comunidad, de barrio, se ve favorable. Yo diría que hay un consejo para todas las personas. Yo diría que cada familia tiene una cultura familiar, una manera de enfrentar estos problemas. Entonces habría que, cada familia que reflexione y piense ser coherente con su propia cultura familiar, en la medida que le da un sentido. Entonces, distinto llevar a un niño, no sé, si yo nunca he ido nunca a una marcha y voy ahora y no le doy ningún contenido, yo creo que podría ser muy complejo para un niño, no va a entender nada. Pero si una familia que está comprometida, que está muy informada, que los niños participan de conversaciones y es coherente, ahí no habría ningún problema. Todo depende del sentido que se le dé en esa cultura familiar. Y si a lo mejor no lo has hecho nunca y quieres hacerlo, darle ese contexto. Darle ese contexto, exacto, darle un sentido a la experiencia. No que sea solamente ir a tocar y la olla. Después vamos a seguir nuestra vida como si nada. Muy bien. Ha sido una conversación gratísima. María Pía Santelices, ella es psicóloga clínica, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, directora del Centro Cuida, investigadora de MIDAP, que nos ha venido a hablar justamente de este tema, de la preocupación que tenemos por los niños, porque ese es el foco además de Creciendo Juntos todas las semanas. Gracias por venir a vernos. Muchas gracias a usted. Claudia, demos las coordenadas porque seguimos comunicados siempre con el Chile Crece Contigo. Nuestras redes sociales, en el Facebook y en el Instagram, y www.crececontigo.cl. Yo tengo también algunas coordenadas de cooperativa.cl, ahí está el minisitio de Creciendo Juntos. Puedes escuchar este capítulo, lo puedes compartir con tus familiares, con tus amigos. Si hay alguna respuesta que sea interesante, también puedes sacarla desde ahí sin ningún problema. Tenemos un correo, creciendo@cooperativa.cl, también ahí nos pueden escribir. Muchas gracias a todos los que nos vieron, se conectaron con nosotros, que fue muchísima gente en este capítulo. Esto fue Creciendo Juntos en Cooperativa. Chao.